Nos encontramos nuevamente en este programa que tiene por objetivo conocer en mayor profundidad a los candidatos que se van presentando a las distintas elecciones populares. Estamos en un año muy electoral, donde se van a elegir concejales, alcaldes, gobernadores y también constituyentes. Y es fundamental elegir buenos representantes para la redacción de la nueva Constitución. Hoy día tengo el gusto de poder entrevistar y conversar con Ruth Hurtado Olave. Ella es una mujer que nació, se ha criado, ha estudiado, ha formado su familia en la región de la Araucanía. Va por el distrito 22, que es un distrito muy grande y que lamentablemente se ha dado a conocer a nivel nacional por los grandes índices de violencia que han afectado a las familias que habitan en esta zona. En este distrito 22 está la comuna de Ercilla, está la comuna de Lumaco, eh, y la comuna de Coyipulli, Purén, donde hemos visto lamentablemente ocurrir actos terroristas de manera reiterada. Ruth se ha caracterizado en su vida por defender a las víctimas, sobre todo a las mujeres víctimas de la violencia terrorista en la zona. Ruth, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos parte de lo que ha sido tu vida, tu experiencia en la zona de la Araucanía. Hola José Antonio, muchas gracias a ustedes por este espacio donde la gente pueda conocer más de mí, puedan conocer las propuestas. Así que muchas gracias al Partido Republicano también por su apoyo en esta candidatura y esperar que a través de esta conversación puedan conocer un poco más de cuáles son mis motivaciones y cuáles son las propuestas, ¿cierto?, que iremos a defender en la redacción de esta nueva Constitución. En nuestras vidas siempre hay personas que influyen en nuestra forma de ser o en lo que hemos hecho en nuestra vida. Tus padres, servidores públicos, tu padre, según lo que me contabas, fue carabinero, después en retiro ya se dedicó al tema del transporte, tu madre, una mujer dedicada a la familia. ¿Cómo fue la vida familiar? ¿Cómo fue tu entorno en tu niñez, en tu juventud? ¿Y cómo influyeron tus padres en que hoy día seas una mujer que se ha jugado por otros? Bueno, mi familia, bueno, mis padres, como tú bien decías, mi papá, él fue carabinero, siempre dedicado a servir a la comunidad y es un ejemplo, ¿cierto? Y es algo que él hasta el día de hoy desarrolla porque en la congregación donde nosotros vamos es parte del Ministerio de Ayuda Social y siempre ha estado en nuestro hogar el servir a otros, el poder colaborar a otros, entender la mano, el don de la misericordia es algo muy importante, sobre todo en nosotros que somos una familia evangélica, donde practicamos mucho, ¿cierto?, el poder acoger y servir a los que están en necesidad, a los más desamparados. Ellos sin duda en la formación me inculcaron estos valores y son los que hoy día de alguna manera se han visto desarrollados en el crecimiento y a lo largo de mi vida, no solo en el ámbito cristiano, sino que también servir a otros, servir a la sociedad, en definitiva es eso, el poder servir a nuestros semejantes con lo que tengamos y también ayudarlos, ¿cierto? Sobre todo a las víctimas, como tú decías, de aquí de la región, eh, conociendo sus historias, la verdad que uno no se puede restar a querer intentar colaborar en algo porque sabemos que aquí la ayuda tiene que venir desde otro ámbito, más político, más de fuerza, de orden, pero sin duda necesitan ellas también palabras de apoyo, de consuelo, gestiones, y hay harto por hacer en el tema del servicio en mi región. ¿Y tú desarrollaste tu vida de niña, de joven, en las comunas de Padre Las Casas, en la comuna de Temuco? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el tema de la educación? Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, estudié en una escuela básica municipal de la comuna Padre Las Casas. Luego de eso, para nosotros, como oportunidad, se nos abría, ¿cierto?, el poder optar a los liceos técnicos para poder salir
al mundo laboral prontamente y así poder surgir, ¿cierto?, desde donde estábamos. Y es así que después llego a estudiar al Liceo Tiburcio Saavedra de Alarcón, que es un liceo comercial, donde estudié administración de negocios, lo que me permitió trabajar para luego pagarme algunos cursos de especialización y luego eso seguir creciendo también en cuanto al tema educacional. Ha sido difícil para mí, la verdad, porque cuando uno tiene pocas oportunidades, hay que salirlas a buscar, hay que salirlas a buscar. Yo siempre digo que hay gente que nace en los peldaños del subterráneo de una casa, otros nacen en el primer piso y otros nacen en el tercer piso. Y sin duda, muchas veces no, se nos hace difícil a quienes nacemos en los peldaños del subterráneo surgir, pero creo que es muy importante que aquellos que hemos nacido en este subterráneo, como lo llamo yo, podamos con fuerza, con dedicación, escalar y llegar a incluso a pasar a aquellos que nacieron en los peldaños del tercer piso. Creo que hoy día están las condiciones dadas para que todos aquellos que quieran surgir, cambiar su vida, lo puedan hacer. Yo no creo en esto de que yo nací pobre y voy a morir pobre, nací en un sector y voy a morir de la misma manera. Yo creo que uno busca y sale a buscar las oportunidades porque las oportunidades nadie te las regala, se presentan y muchas veces no se presentan y ahí es donde uno tiene que tener la inteligencia para incluso inventarse oportunidades. Y en eso, gracias a Dios, he sido bien didáctica o bien creativa y he podido salir adelante con la ayuda de mi familia, con la ayuda de Dios principalmente, y hoy día estar donde estoy. Lo importante es que esa casa que tú muy bien reflejas tenga una escalera para que uno pueda subir y ahí es el Estado, es la sociedad la que tiene que ir dando esas posibilidades para que la escalera esté muy bien construida y las personas puedan, si es que quieren, caminar y subir al primero, segundo, tercero, cuarto o quinto piso. Y eso se da en las sociedades libres, en las sociedades socialistas, totalitarias, lo hemos conversado, ¿no es cierto? Eso no se da. Pero tú, como bien dices, eres una mujer de esfuerzo, que con mucho trabajo, con mucha dedicación, has salido adelante y hoy día estás estudiando Derecho. También en una universidad regional que nace, ¿no es cierto?, en la región de la Araucanía. ¿Cómo fue el descubrir una vocación por el derecho? ¿Por qué te entusiasmaste a estudiar Derecho en esta etapa de tu vida? A ver, esto fue bien anecdótico, porque yo me fui a matricular a la universidad para estudiar trabajo social y me encontré en la universidad con quien es hoy día mi jefe, digamos, el diputado Mellado. Él en ese tiempo era jefe de extensión de la universidad. Y me dice, Ruth, ¿qué estás haciendo aquí? Le comento, vengo a matricularme porque quiero estudiar trabajo social, creo que es importante aportar al desarrollo de la región. Mira, estoy trabajando con las víctimas y creo que es muy importante poder darles ayuda, qué sé yo y todo. Y me dice, pero Ruth, tú estás equivocada de profesión, me dice. Tú deberías estudiar Derecho, porque es una carrera que te va a permitir dar mucho más ayuda, no tanto social, no tan solo en el ámbito social, sino que en el ámbito legal. Y la verdad es que yo dije, creo que tiene razón, lo pensé, y mientras hacía todo el papeleo para matricularme, finalmente me matriculé en Derecho. Y la verdad que ha sido una excelente decisión, si bien todavía no termino porque mi vida igual es un poco atareada con muchas cosas, eh, pero me ha dado la oportunidad a pesar de todavía no estar titulada, poder ayudar a muchas personas. Me ha dado la visión más amplia, me ha ayudado también en mi trabajo como jefa de gabinete del diputado, como asesora legislativa, poder entender el tema de la redacción de las leyes, poder entender cómo nace una ley, el debate legislativo, la tarea legislativa que es tan importante y que hoy día también se ha visto desprestigiada porque algunos sectores han contribuido al desprestigio de la política. Así que ha sido
la verdad que mi vida ha sido un aprender y constante, agradecer las oportunidades que se van presentando, tomarlas y, y a la vez ir asumiendo los desafíos, asumiendo los desafíos como este mismo de ser candidata hoy día, de poder seguir entregando y trabajando para el bienestar de nuestra región, para el bienestar de nuestro país. Hoy día vemos que nuestro país está completamente en ruinas. Algunos dicen, no, es muy alarmante decir eso, pero vemos que no solo, yo lo veo, que no solo en mi región hay terrorismo, hay narcotráfico, veo como en el norte nos están destruyendo. Yo entiendo que uno tiene que ser humanitario, que la migración existe y tiene que existir de manera ordenada, con los conductos regulares, pero hoy día la verdad que ha llegado gente a destruir nuestro país y eso no está bien. Vemos cómo la violencia se ha tomado en las calles, veía cómo en el litoral central la gente se peleaba con estoques en la calle. Entonces la verdad es que estamos en un país que necesitamos, como dice nuestro eslogan, recuperar Chile. Estamos en una etapa en que necesitamos recuperar nuestro país, recuperar la paz, recuperar la dignidad, recuperar el diálogo, recuperar el sentido común, recuperar los espacios, ¿cierto?, de libertad. Yo creo que es muy importante trabajar en eso y eso es lo que me motiva a estar y haber aceptado este tremendo desafío como es escribir nuestra constitución. Qué buen consejo te dio el diputado Mellado, quien además se ha caracterizado por levantar la voz fuerte y clara para defender a las víctimas del terrorismo en la Araucanía. Y otra anécdota, puedo contarla yo, que me tocó durante la candidatura presidencial conocer tu vínculo, tu cercanía, tu acompañamiento no solamente a mujeres víctimas de la violencia, sino que a personas como Osvaldo Antilef y don Arzoindo Bascur, junto con sus esposas, que son víctimas permanentes de la violencia en distintos grados, ¿no es cierto? A uno le asesinaron a su hijo, al otro lo acosan permanentemente, y que tú los acompañaras a La Moneda, porque el ministro Fernández, que había prometido una visita a la zona de Pidima, donde vive don Arzoindo Bascur y su esposa, nunca cumplió su palabra, y al final tú gestionaste la venida de ellos y una audiencia con el ministro a la cual yo te pude acompañar, y me consta tu capacidad legal, porque este ministro, que había sido incluso integrante del Tribunal Constitucional y luego ministro del Interior, no tuvo argumentos jurídicos para rebatir tus argumentaciones en defensa de las víctimas. ¿Cómo recuerdas ese momento en La Moneda cuando literalmente dejaste en silencio al entonces ministro del Interior, Mario Fernández? A ver, la verdad que uno cuando habla con las autoridades, una cosa es lo teórico, pero otra muy distinta es la realidad que se vive o la implementación de esta teoría en la práctica. Y la verdad que ellos desconocen muchas cosas y piensan además que cuando se enfrentan a las víctimas es gente que no conoce el derecho, que no se ha preparado y es muy importante para nosotros, en este caso, sobre todo en mi caso que yo voy en representación de las víctimas, poderme preparar, poder conocer qué es lo que dice nuestra legislación actual respecto a esto y la verdad que ellos, yo no sé si es por desconocimiento o es porque prefieren hacerse los locos muchas veces frente a este gran problema que nadie ha querido asumir, prefieren obviar ciertas partes de nuestra legislación y hacer como que aquí no ha pasado nada. Eh, para mí fue importante que tú nos pudieras acompañar en esa oportunidad. Es importante que las víctimas tengan a alguien que sea eco, que sea su voz, que sea el portador de sus necesidades. Eh, el ministro Fernández fue, bueno, él me decía colega, yo le decía, no, yo estoy estudiando Derecho solamente. Eh, pero claro, para ellos sorpresa, yo no sé si es sorpresa, la verdad, yo de repente creo que se hacen los sorprendidos, pero nuestra legislación hoy día tiene las atribuciones y tiene eh, muchos fundamentos donde ellos como autoridades pueden recurrir, ¿cierto?, para dar solución a esto y lamentablemente no lo hacen. Y eso es lo triste porque llevamos en la Araucanía
23 años ya de terrorismo y aquí nadie ha querido asumir el costo político que esto significa de parar y terminar con el narcotráfico y con la violencia que tiene sumida nuestra provincia de Malleco en total pobreza y abandono. Uno va a Malleco, las personas que conocen la Araucanía por lo general conocen Temuco, Villarrica, Pucón, pero cuando tú vas a Malleco te das cuenta que es una provincia que tiene una diferencia de desarrollo abismante con la provincia de Cautín y estamos en la misma región. Entonces eso no puede pasar, la gente está desconsolada, está desolada, ha perdido la fe en las autoridades, ha perdido la confianza en el sistema porque la verdad que ven que no hay solución, no hay justicia y estos criminales, delincuentes, terroristas siguen actuando en completa impunidad. La motivación inicial tuya de estudiar trabajo social va por todo el tema de la desigualdad, de superar la pobreza. Y lo que tú mencionas y lo que te ha tocado vivir es que el terrorismo genera más pobreza, más desigualdad y que estos delincuentes lo que buscan es oprimir a las personas para que en ese estado de necesidad sean ellos considerados como una especie de autoridad. El terrorismo ha contribuido a generar más pobreza y más desigualdad, sobre todo en la provincia de Malleco. Exacto, ha contribuido porque para empezar, hoy día tenemos escuelas completamente destruidas, donde los padres van a poder enviar a sus hijos a estudiar, porque o si no tienen que salir de sus campos y a la gente que vive en los sectores rurales es muy difícil vivir en la ciudad, porque en la ciudad tienen espacios muy reducidos, en el campo ellos pueden tener sus propios sembradíos, sus propios animales, lo que les permite ahorrar también en alimentación y viven de una mejor forma. El terrorismo hoy día ha destruido pueblos de trabajo, de inversión. Nosotros en nuestra región no tenemos inversión extranjera, la inversión que se hace es de los propios agricultores o emprendedores que gracias a Dios siguen quedando, a pesar de todo esto, siguen optando por invertir en su región y también por la inversión que trae el Estado, pero que hemos visto que muchas veces ni siquiera los trabajadores de vialidad o del MOP quieren trabajar en los sectores rurales por miedo a que los atenten, y así ha pasado. Entonces, hoy día el terrorismo finalmente lo único que ha hecho, como tú decías, es traer más pobreza, eh, además desolación, porque la gente va dejando sus territorios ahí abandonados, y lo otro es que ellos de esta manera así pueden a los jóvenes capturarlos para ellos, creando soldados, pagando por cometer ilícitos, pagando para que los vayan a defender o para que estén como vigilantes. Entonces, el terrorismo es un gran cáncer que hace muchos años debió ser tratado y hoy día está ramificado no solo en la Araucanía, que es donde comenzó todo esto junto a Cañete, sino que aquí tenemos el Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, donde también han habido atentados. En Panguipulli lo vimos la semana pasada, si bien fue resultado de este enfrentamiento, pero hemos visto cómo también en los campos de allá han llegado gente a tomarse los sectores y eso ayuda a que haya menos trabajo porque los agricultores empiezan a dejar los campos, ya no pueden trabajar sus campos. Entonces ya la gente empieza a no tener trabajo en los sectores donde están viviendo. El terrorismo y la violencia hoy día nos han complicado, están sumiendo a nuestra región en menor desarrollo, cada vez más pobreza, siendo una región muy rica, no solo en la agricultura, sino que en turismo. Tenemos paisajes y lugares maravillosos. En Malleco tenemos cierto Lonquimay, Curacautín, que son lugares muy hermosos donde poder visitar, Capitán Pastene, pero la gente muchas veces por miedo a que les pueda pasar algo durante el camino no están viniendo. Entonces el terrorismo ha hecho estragos no solo en la agricultura, no solo en la gente que vive cerca de estas comunidades violentas, sino que también a los emprendimientos turísticos que hay en la región. Bueno, como tú bien lo señalas, allí hay organizaciones criminales
que se amparan en conceptos de reivindicaciones y otros para disfrazar la verdadera violencia que aplican, que es una violencia terrorista. Y como también dices, la zona de Malleco, la zona de Cautín, siempre se vio como el granero de Chile. Y en las visitas que le he podido hacer a la familia de don Arzoindo Bascur, él mismo, que es un pequeño parcelero, que tiene una casa muy humilde, dice, mire, en esta zona donde habían muchos parceleros, todos generaban alimentos desde la agricultura, pero fueron desplazados. Ya hay una migración obligatoria de personas que han tenido que abandonar sus parcelas para irse a la ciudad por ser víctimas del terrorismo. Ahí tenemos familias que han visto cercenadas las vidas de las personas que la integran, ¿no es cierto?, asesinados delante de ellos mismos. Y eso creo que a ti también te lleva a instalar este tema de la defensa de las víctimas, no solamente en los medios de comunicación, sino también en lo que es la legislación que tiene que surgir al amparo de la Constitución. Y si ahora nos vamos al tema constitucional, ¿cuáles son los temas que tú quieres destacar en este trabajo constitucional que estoy seguro que te va a tocar hacer? Porque si hay alguien que merece y que estoy convencido que la gente va a reconocer como una candidata y una constituyente, es a ti, Ruth Hurtado. A ver, para mí los principales temas son obviamente el derecho a la vida, a la familia, ¿cierto? La libertad de culto, que ya están consagrados en nuestra Constitución, que son derechos que tenemos adquiridos, el derecho a la propiedad, ¿cierto? A la propiedad privada, pero sin duda que uno de las bases constitucionales que más, o lo que debería estar hoy día plasmado en la Constitución, es el derecho a vivir en un ambiente armónico de seguridad, de paz, donde la gente pueda vivir, desarrollarse, trabajar, emprender, no solo desarrollo económico, sino que el desarrollo social y cultural que hoy día no está habiendo en nuestra región. Para mí es importante el derecho a que también haya una vejez digna. Vemos que hoy día nuestros ancianos están en muchos casos abandonados. Es importante que quienes trabajaron, ¿cierto?, por nuestro país, quienes nos dieron, abrieron camino a estas nuevas generaciones, tengan hoy día también un envejecer digno. Hay tanto que hacer, hay tanto por recuperar. Hoy día lo decíamos en la misma propuesta que tenemos nosotros como Partido Republicano y que yo he hecho tan mía este artículo número 1, donde se garantiza actualmente en nuestra Constitución el derecho a la seguridad, pero que vemos tan esquivo aquí en la Araucanía. En la Araucanía aquí no vemos ese derecho, esa base constitucional que debería estar o que debería ser casi de sentido común. Hoy día todos los ciudadanos merecemos vivir y trabajar en paz. No puede ser que alguien se tenga que ir de su lugar de trabajo o tenga que abandonar su trabajo para poder desarrollarse. Yo hablaba con algunos conductores y dueños de camiones que tienen un solo camión y me decían, yo a mi edad, 50, 60 años, ¿qué voy a hacer ya a esta edad? No tengo cómo cambiar de rubro, es el sustento de mi familia, es por lo que he trabajado toda la vida y no puedo abandonarlo. Y me decían, y salgo de mi casa no sabiendo si voy a volver. Mi familia se queda con la incertidumbre si voy a volver a la casa o no, o si el camión en el que estoy trabajando me lo van a quemar o no. Entonces yo creo que eso no puede pasar en nuestro país. Yo creo que hoy día todo aquel que quiera tener un comercio, que tenga la libertad, ¿cierto?, para ejercer cualquier actividad económica que no sea ilícita, obviamente, tenga la facilidad y tenga la libertad de hacerlo en paz y en seguridad. Hoy día es muy importante que nosotros podamos recuperar, no solamente en la Araucanía, sino que en Chile, la libertad de emprender, la libertad de vivir y la seguridad que tanto nos hace falta. Bueno, este año ha sido muy, bueno, los últimos años han sido muy violentos, muchos asesinatos terroristas y el día de ayer también y lamentablemente se produjeron hechos muy violentos en la zona, en la macrozona sur,
En Quidico tú me relatabas que ya van 50 viviendas quemadas en este periodo de 2 a 3 años. Y solo el día de ayer se quemaron 11 camiones y se atentó contra la vida de uno de los conductores que fue baleado. Eso es algo que ya hemos visto en ocasiones anteriores y que se están dando ciertas características similares a lo que son las guerrillas en países como Colombia o Venezuela, donde estos hombres armados ya usan ropa de camuflaje y un poder de fuego muy alto, con elementos tecnológicos como el uso de drones para advertir la llegada de la policía. ¿Cómo fue esto que te tocó lamentablemente vivir ayer acompañando a las víctimas que fueron objeto de violencia extrema? Ay, la verdad que cada día uno trata de mantener esta capacidad de asombro, porque el momento que nosotros normalicemos esto, creo que vamos a estar en un mal camino. Precisamente ayer fue otro día negro en el Biobío, en Cañete, donde se atentaron contra trabajadores que son de la Araucanía, que tienen que ir a esa zona a entregar sus productos. Y una de las dueñas de los camiones nos pidió que la acompañáramos a conversar con el intendente porque ayer balearon a uno, o sea, no tan solo a uno, sino que a uno le llegó la bala en el hombro, le perforó el hombro, a los otros solamente a los vidrios de los camiones. Pero la verdad que uno ve la desesperación y ve los camioneros, había uno que me decía, mire señora, cómo dejaron mi camión. Si yo no me bajo, me hubieran quemado con el camión adentro y el camión ardía de una manera pero impresionante porque además llevaba madera. El camionero me decía, si yo no me bajo del camión, porque eso le llaman, digamos, a renunciar a su trabajo, si yo no me bajo del camión es porque mi familia tiene que comer y yo tengo que mantenerlos y no tengo otra posibilidad de trabajo. Entonces, ver la desesperación de la gente, ver cómo una mujer, porque ella, la dueña de los camiones que quemaron ayer es una mujer, es una gran mujer que quedó a cargo de esta empresa cuando su esposo falleció hace un par de años atrás. Y ella podría quizás haber vendido todo y haberse dedicado a otra cosa o a vivir quizás de lo mismo que sacaba producto de los camiones, pero ella decidió seguir adelante para darle trabajo, para no dejar sin trabajo a sus trabajadores, ¿cierto? Y a estas familias. Y ella ayer decía, ya no sé qué más hacer, o sea, ella espera y ella confía en que las instituciones y en que el gobierno y el Estado en su conjunto, ¿cierto? Los tres poderes hagan su trabajo, pero es desesperante ver cómo hombres se quiebran al ver la situación que viven a diario, o sea, ellos viven en la incertidumbre de saber si van a volver o no, viven pensando cuándo va a ser el día que me va a tocar a mí. Entonces, la verdad que desde enero del 2020 a enero de este año hemos tenido 8 personas muertas, 8 personas que han fallecido a causa de este conflicto. Son 8 personas que dejan a sus hijos, a su familia, a sus madres, a sus padres en un estado de ánimo eh, malísimo, que ellos quedan aterrorizados con lo que está pasando, familias destruidas completamente, uno dirá, sí, son 8 personas, es como un poquito número, pero ¿cuántas personas afecta eso? Y aún así, una vida, solo una vida es importante. Una vida que se pierda es una familia que se destruye. Entonces, nosotros tratamos de hacerle ver a la gente que esto no es un conflicto étnico, que va más allá de una causa que quiere recuperar un territorio, aquí hay un problema de soberanía nacional, que quieren dominar una franja, ¿cierto?, de nuestro país para poder cumplir con sus hechos ilícitos, que es el tráfico de drogas, eso ya lo sabemos, lo hemos visto en las noticias, que grandes cantidades de drogas se han decomisado. Cuando se entró a Temucuicui hace un par de meses, eh, solo el poquito que pudieron entrar, encontraron más de 1000 matas de marihuana, pudieron solamente allanar 5 casas de las 12, a pesar de que iban con un tremendo contingente policial, en el cual murió uno de su funcionarios, ¿cierto? Un PDI, donde Carabineros tuvo que repeler y ayudarlos a salir de ese lugar, donde todos los ataques de los que ese día
resultaron heridos era en el cuello o a la cabeza, o sea, estamos hablando de una expertise de quienes están en el otro lado tremenda. Los funcionarios iban con casco, iban con chaleco antibala, lo que les quedaba libre era el cuello y la cabeza, y la diferencia o la distancia de donde los atacaban era gigante, por lo que tienen, ahí se da a conocer este poder de fuego que tienen. Hoy día vemos cómo sin ningún pudor se sacan fotos, se exhiben con fusiles de guerra, vestidos como, como la guerrilla colombiana. Es exactamente lo mismo que pasó hace unos años atrás, y aquí lamentablemente no se está haciendo nada para combatir en serio, para combatir de verdad el terrorismo. No sacamos nada de que nombren cada cierto tiempo un delegado, que haya un cambio de ministro. Aquí lo que se necesita son políticas públicas estructuradas, firmes, y sin ninguna presión de ningún organismo internacional ni nada, porque finalmente los que sufren la violencia del terrorismo somos los habitantes que vivimos aquí en la región, la gente que vive aquí en Chile. Es importante que hoy día el gobierno eh, reaccione hoy día, y además que prevenga. Hoy día tenemos un gobierno que lamentablemente se ha dedicado a repartir condolencias, a decir lo sentimos, condenamos. Esa es la manera que hoy día está trabajando el gobierno, solamente condenar la violencia. Nosotros necesitamos más que eso, necesitamos acción, necesitamos prevención, inteligencia, que se asocien con los países limítrofes, ¿cierto? Que hayan mesas bilaterales con Argentina. Sabemos que hay muchos pasos no habilitados por los cuales entran y salen. Entonces aquí tiene que haber un trabajo profundo donde el Estado se comprometa, también los legisladores, a darle también más atribuciones a la policía, al Ministerio Público, para que cuando capturen a estos delincuentes, a estos criminales, terroristas, los jueces también tengan, cierto, las herramientas judiciales para poderlos dejar con más años presos. Hoy día pillan a alguien en una usurpación y está solamente condenado por una falta. No puede ser que alguien que causa tanto daño solamente esté condenado con una falta. Hay mucho que hacer en distintas materias, en seguridad, legislación. eh, Hay mucho que avanzar para resolver el problema que hay aquí en nuestra región, y por eso es tan importante que hoy día la reacción de esta constitución también le dé atribuciones a las policías también para, cierto, ser parte de este combate al terrorismo, al narcoterrorismo que hay en nuestra zona. Sin lugar a dudas, lo que tú señalas es fundamental y por eso es tan relevante que personas como tú lleguen a la redacción de la nueva Constitución. Por eso te agradezco que hayas dedicado este tiempo a conversar con nosotros, a aclararle a muchas personas que incluso siendo habitantes de este Distrito 22, no le toman el peso al peligro de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, al alero de este avance del terrorismo que es un cáncer que lo dirigen organizaciones criminales. Estimada Ruth, te quiero agradecer una vez más tu dedicación, tu esfuerzo por los demás, darte las gracias también por haberte atrevido a asumir este desafío de presentarte como candidata a constituyente por el Distrito 22, y estoy convencido que vas a ser una gran legisladora en este proceso de redacción de la nueva Constitución. Muchas gracias por habernos dado este espacio, esta posibilidad de conversar contigo, y te dejo los últimos 30 segundos para que tú le digas a cada uno de los habitantes de Angol, de Coyipulli, de Ercilla, de Galvarino, de Lonquimay, de Purén, ojalá convenzamos también al Bombo Fica, ¿ah?, de que reaccione y que vote bien y que vote por Ruth Hurtado, a las personas que viven en Los Sauces, en Lautaro, en Melipeuco, en Perquenco, en Renaico, en Traiguén y en Victoria, que se la jueguen y voten por Ruth Hurtado Olave. Tus 30 segundos para hacer un llamado a que las personas se involucren y voten por ti. Bueno, yo solo decirle a la gente que, al igual que cada uno de los habitantes de nuestra región, yo quiero ver a mi región crecer, quiero ver a mi región desarrollarse, y quiero ver a mi región en paz.
igual que ustedes, quiero vivir en un ambiente y trabajar en paz. Yo por eso les pido que puedan apoyarme en este gran desafío que sin la ayuda de ninguno de ustedes, yo necesito de ustedes para poder llegar a esta convención constitucional donde poder redactar esta constitución y relevar, ¿cierto?, los derechos que todos queremos que ahí se mantengan, pero también asegurar, ¿cierto?, que nuestra constitución asegure este derecho a vivir y trabajar en paz. Así que espero que podamos llegar ahí y así juntos recuperemos, ¿cierto?, nuestro Chile, recuperemos la paz de nuestra región. Estoy seguro que juntos vamos a recuperar Chile, así que un abrazo a la distancia, estimada Ruth, que salga todo muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a ti por el espacio.